Miércoles de la 24ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Con quién compararé a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos niños que se sientan a jugar en la plaza y se gritan los unos a los otros: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y ustedes dijeron: ese está endemoniado. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este hombre es un glotón y un bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero solo a aquellos que tienen la sabiduría de Dios son quienes lo reconocen. Palabra de Dios. Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy, a pesar que se escribió hace mucho tiempo, sigue siendo muy actual. Solo basta con que lo leamos con un corazón abierto y nos daremos cuenta que es el mismo Dios hablándonos directamente. En esta ocasión Jesús eleva un reproche, pero se me figura que hasta con un aire de suspiro, envuelto en una tristeza al darse cuenta de la dureza de corazón de esa generación. Incluso Jesús dice: ¿con qué compararé esta generación? Y el ejemplo que da es un ejemplo tan tierno y al mismo tiempo tan duro, tan fuerte, que debería de confrontarnos aún el día de hoy a nosotros. Jesús dice: ¿con quién compararé a esta generación? Pareciese que se estuviera refiriendo a la que tú y yo estamos viviendo el día de hoy. ¿Con qué compararé a esta generación? Y precisamente a los católicos, a nosotros, ¿verdad? Porque las palabras que siguen pareciese que nos describen muy bien. Ya sé, los compararé con aquellos niños que jugando en la plaza se gritan uno al otro. Les hemos tocado la flauta y no han bailado. Les hemos cantado canciones tristes y no han llorado. En aquel entonces se cuenta que había un juego en donde se dividían los niños en dos grupos y unos entonaban algunas canciones y el otro grupo tenía que disfrutar la música bailando, danzando al ritmo de la música que le tocaran. Pero pareciese que había un grupo de niños que estaba siempre muy inconforme y no disfrutaban. Les cantaban canciones alegres, no bailaban, les cantaban canciones tristes y tampoco lloraban. Jesús dice: a ellos los comparo. Parece que ustedes son así. Llega Juan el Bautista, un hombre de penitencia, y ustedes dicen: es un endemoniado. Aquel hombre que vive en el desierto de manera radical, una pobreza, es un endemoniado, está loco. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: ese es un glotón, un pecador. Termina diciendo Jesús esa frase: pero solamente aquellos que son sabios logran reconocer. ¿Por qué digo que este evangelio se puede aplicar muy bien el día de hoy? Bueno, no sé si tú has visto que a veces hasta de chiste se dice, ¿no? Que la mujer le dice al marido: nunca me sacas a comer, nunca me llevas a un restaurante. Y cuando el novio o el marido la llevan y le dice: ¿qué quieres de comer? Ella dice: ya se me quitó el hambre. Pareciese que así somos también el día de hoy todos nosotros. Aplazamos las cosas, nunca estamos contentos, nunca nos decidimos en hacer las cosas. Te voy a contar algo que es muy personal, a mí me sucedió. Y si tomo el valor de platicártelo, es porque me he dado cuenta que no solamente a mí me sucedió, sino que a muchos de nosotros nos sigue pasando. Cuando yo estaba mucho más joven, mucho antes de entrar al seminario, yo siempre me ponía un propósito de orar. Y yo decía: voy a orar tal día. Y aquel día por una u otra cosa no se me daba. Quiero dedicarme un tiempo fuerte a la oración, a la lectura del Evangelio, a meditarlo. Y por una u otra razón no se me daba el momento ideal que yo quería.
Incluso en una ocasión logré programar en mis vacaciones irme a un monasterio y ahí iba yo a gastar una semana completa de vacaciones en oración, en profundidad, en oración, porque ahí no iba a tener nada que me interrumpiera. Y resulta que llego al monasterio y el primer día me sentía muy cansado y digo, bueno, no, es importante descansar, así que voy a descansar el primer día y los siguientes 5 o 4 días que iba a durar ahí, ya me voy a dedicar completamente a orar. Y al día siguiente, otra cosa, muchos pensamientos pendientes, tratar de callar la mente, total que pasaba una y otra cosa y otra cosa. Y hubo un momento en el retiro en donde me di cuenta que no existe el ambiente ideal, que aún en medio de un monasterio, una mosca era suficiente para distraerme. Lo que yo necesitaba era violentarme y decidirme a ponerme a orar, a ponerme a estudiar la Biblia, a doblar mis rodillas. El momento ideal es el ahora, el presente, aquí y ahora. Con mucha razón dice ese refrán, no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Y hay cosas que son tan importantes que no las podemos aplazar, como la oración, como el estudio de la palabra, el estudio del catecismo, el asistir a misa, el reconciliarnos con nuestros hermanos, el tener ese momento de diálogo, de fraternidad. Hay cosas que no podemos posponer para mañana. Si estás esperando el momento ideal, te pareces a aquellos niños que si el día está muy soleado, ay no, hace mucho calor, que si el día está nublado, ay no, tengo mucha flojera, que si está lloviendo, ay no me inspiro, estoy melancólico, que si está haciendo mucho viento, sales y te preocupas. ¿Qué día es el que quieres? ¿Cómo lo quieres? Para las cosas importantes, eres tú el que debe de hacer que las cosas sucedan. Eres tú quien debe de poner el ritmo a tu vida y no esperar que las cosas externas sean quienes te vayan a ti influir. No. Lo digo en otras ocasiones. Es cierto que el clima, que el viento, que la salud pueden influenciar sobre nosotros. Sí es cierto, pero jamás determinan. Lo que determina lo que nosotros hacemos es precisamente eso, nuestras decisiones. Habrá momentos en donde tengo una tentación muy fuerte, en donde me siento influenciado por muchas cosas, pero son solamente eso, influencias. Uno es el que decide qué hacer. Que nuestra relación con Dios no se convierta en un propósito de año nuevo. Aquellos propósitos de hoy me voy a poner a dieta. ¿Y cuándo? Ay no, pues es que mañana es el cumpleaños de mi prima, la próxima semana es la boda de mi cuñado, el próximo, y empiezas a poner miles de cosas que total que nunca es un día para ponerte a dieta. O sea, el día para ponerte a dieta es hoy, no mañana. Debió de haber sido ayer, así que ya el día de hoy deberías de estar haciendo ejercicio. Cuando nosotros queremos que todo lo de alrededor se acomode y nos inspire y nos ayude, eso nunca va a suceder. Con mucha razón, en otro texto del Evangelio, Jesús nos dice que el reino de los cielos es para los que sufren violencia y los violentos son quienes lo arrebatan. Claro, no está hablando de personas iracundas, sino de personas que logran tomar decisiones. Dicen que hay 3 clases de personas. Unas que no saben lo que está pasando. Si hay una peregrinación, no saben lo que pasa. La segunda son las que están muy bien informadas, que les preguntas, oye, ¿qué está pasando? Y ellos te dicen, es la peregrinación fulana de tal, es la marcha por esto y por aquello. Están muy bien informados. Pero el tercer tipo de personas son los que van en la peregrinación, en la marcha, los que hacen que las cosas sucedan. No seas como esos niños que nunca están contentos. Más bien nosotros somos los que debemos
de hacer que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Porque si vamos a estar en esta vida esperando que nos pongan la carpeta roja, pues nunca va a suceder. Si estás esperando en esta vida tener el momento ideal y escuchar arpas y las alitas de los ángeles moverse para decir, este es momento de orar, eso nunca va a suceder. Precisamente en los momentos de turbulencia, en los momentos más difíciles, es ahí donde nosotros debemos de aprender a orar, a hacer que las cosas sucedan. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos envía tantos profetas, ver la historia de la salvación y mirar que hubo profetas para todo. Y llegada la plenitud de los tiempos, Él mismo, Dios, ha querido hablarnos directamente a través de su Hijo amado. Hoy ya no tenemos pretextos, porque es Dios mismo quien sale a nuestro encuentro. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente se trata de orar, se trata de vivir. Hay por ahí una canción que hace mucho la oí y decía de una mujer que cuando era niña la obligaron a vestir vestidos que a ella no le gustaban. Que cuando llegó el momento de estudiar, sus papás la obligaron a estudiar algo que ella no quería estudiar. Cuando llegó el momento de casarse, se sintió presionada para casarse con alguien que ella no amaba. Tuvo el número de hijos que ella ni siquiera esperaba. Y ya cuando está al final de su vida, se mira en el espejo, se da cuenta que está vacía, dice esa canción, y dice, mañana seré la persona que yo quiero ser. Y la canción termina diciendo que el mañana nunca llegó. Podemos quejarnos de lo que pasó el día de ayer. Podemos estar preocupados de lo que va a suceder el día de mañana. Pero tú eres el único que construye tu vida el día de hoy. Hay muchas cosas que nos influyen, pero nada nos determina. Somos nosotros mismos con nuestras decisiones quienes elegimos qué camino y cómo caminar. Que si te tocan una canción alegre, que si te tocan una canción triste, que si esto eres tú quien va a decidir en qué momento. Si tú estás vivo el día de hoy, es porque Dios te ama. Si tú estás vivo el día de hoy, es porque Dios aún cree en ti. Si tú estás vivo el día de hoy, es porque aún el día de hoy tienes la posibilidad de vivir, de disfrutar esta vida, de crecer en tu relación con Dios, de aceptar a Jesús, de ser sabio, de poder reconocer a Dios. Y eso implica también el poder vivir en felicidad, en plenitud. No esperes a mañana, mucho menos esperes a que te toquen la canción que te guste, porque quizás eso nunca va a suceder. Eres tú quien decide si baila o no baila. Eres tú quien decide si camina o corre. Eres tú quien decide si va a doblar las rodillas para orar o no. Pero no esperes que te pongan una carpeta roja, una alfombra roja, porque eres tú quien decide caminar o no caminar. Que el día de hoy decidamos construir nuestra vida. Decidamos ser responsables de nosotros mismos y, como dice Jesús en el Evangelio, seamos lo suficientemente sabios para aceptar lo que Dios nos está dando. Que tengas un excelente día.